Son tantos que van entrando, van entrando. Sí, les voy a tomar asistencia y por lo menos me ponen presente. Eh, A- Aguilar Álvaro Valentín. Ay, ¿no? Dígame si son ustedes. A ver. Yo creo Escribió que. en el chat. Ah, ¿sí? Sí. Ah, perdón. No me fijé. A ver. Esperen que lo abra. Ah, aquí. Bien. Aparicio Sabrina. Araya Yamila Magalí. Barcena Lucio Alejandro. Presente. Presente, profe. Araya. Bien. Barrera Ailén. Bazán Rocío Alejandra. Brochero Gastón Daniel. Presente, profe. Bien. Bulacio Michel. Cabrera Nicolás. Capdeville Emiliano. Presente. Bien. Carrizo Natalia. Castro Nicolás Antonio. Chávez Ángeles. Coria Dalma. De la Vega Vanessa. Delgado Cecilia. Presente. Bien. Díaz Néstor. Pane de la Vega. Ah, acá dice de la Vega Vanessa Juana. Ay, esperen un segundito que alguien quiere entrar. Delgado Cecilia. Presente. Bien. Díaz Néstor. Farías Dayana. Fernández Abigail. Fuentes María Emilia. Presente, profe. Bien. Gallego Nelson. Gómez Fernández. Ana Carolina. Presente, profe. Bien. Guaraglia Romero Valentina. Bien. M. Heredia. Bien. Herrera Mercado Matías.
Ibáñez Federico. Presente, profe. Bien. Ibarruela Ana. Bien. Leiva Ana. Presente, profe. Bien. León Tamara. Presente, profe. Bien. Luna, Juliana Luna. Presente, profe. Madrid Rocío. Presente, profe. Bien. Martínez Palacio Armando. No es. Presente, profe. No es. Ah, no es Martínez. No es Martínez. Matusa Ilem. Presente, profe. Bien. Massa Fernández Carlos. ¿No? Menem Fuentes Marcos. Presente. Massa Fernández Carlos Aciar. Moreno Lucía. Moreno Rodrigo Alejandro. Ortiz Sabrina. Presente, profe. Quiroga Aldo. Bien. Reales Mercedes. Presente. Bien. Resinovsky Josué. Presente, profe. Bien. Presente, profe. Ruiz Guillermina. Sánchez Rafael. Presente, profe. Bien. Scartriti. Bien. Torres Brian. Presente, profe. Bien. Torres Ibis. Presente, profe. Bien. Torres Paulo. Presente. Bien. Torres Simino Carla. Chacomacos Mariana. Presente, profe. Bien. Vega Contreras. Presente. Verón Jennifer. Villacorta Karen. Bien, Verón. Acabo de ver presente. Karen, ¿dónde está Villacorta? Bueno. Así más o menos los voy conociendo y me voy dando cuenta también que hay muchos chicos que estuvieron el año pasado y años anteriores y volvieron.
más o menos viendo los apellidos me voy orientando, me voy dando cuenta. Así que en realidad estar presentes o no les viene bien a ustedes. Yo creo que esto ya les dije. No creo dejarlos libres por estar ausentes. Simplemente ustedes mismos se van a ir quedando al no estar presente en la clase y al no ir cumpliendo con los trabajos prácticos. Así que eso es lo que más de pronto tengan en cuenta, de estar presentes, porque se van a ir perdiendo, como yo les decía la otra vez. Ahora no hay mucha carga de materias, pero después cuando se empiece como a ajustar el trimestre, el cuatrimestre o las entregas, ahí se va a empezar como a complicar. Profe, Chicos, yo de Cabrera Nicolás, no sé si me llegó a poner Nicolás presente. Cabrera, a ver. Cabrera Nicolás Iván, sí, acá está. Listo, gracias. No, de nada. Nombre, Bulacio Michel. ¿Algún otro? ¿Bulacio? Sí, Sí, te nombré. justo se me salió de la PC y tuve que entrar con el celular. Acá dice Bulacio Michael. ¿Cómo es? Michael. ¿Michael? Sí, Yo te había nombrado así como Bulacio Michel. sí, Entonces, pero se me salió de la PC y entré recién, profe, con el celular. bien, no hay problema. Pero decime cuál es tu nombre. Bulacio Michael. Michael, bien. Me voy a tratar de acordar, porque una cosa es lo que está escrito y otra cosa cómo se pronuncia. Chicos, lo que les quería decir, que no se los quería poner en el WhatsApp, era que toda esta semana es paro, igual que fue la semana pasada. Yo no es que esté en contra del paro, estoy totalmente a favor del reclamo que se hace. Simplemente lo que voy a hacer es dar una clase alusiva, no voy a tratar de avanzar mucho porque en definitiva la idea tampoco es que aceleremos la clase, simplemente es no perder la clase, agregar un poquito más de contenido a lo que vimos la clase pasada y aclarar dudas. Por lo general los días de paro hago eso, para no dejar, digamos, de dar clase, no discontinuar el ritmo, porque después nos perdemos y hay como que volver a empezar. O sea, es como si volviéramos al primer día de clase. De la clase que hablamos, lo que corresponde a lo que es la primera unidad, yo les compartí el PowerPoint que vimos la clase pasada, que era un poco empezar a ver, ¿no es cierto? El diseño gráfico tiene mucho con lo que es la comunicación visual, entonces la comunicación visual tiene que ver justamente con el ver, con el ir observando piezas gráficas, y sobre todo en esta materia que es mucho de práctica. Van a tener otras materias que les van a introducir teoría, nosotros vamos a ver la práctica junto con la teoría. Y con esta unidad, siempre que yo toco esta unidad, hay un tema bastante relevante que me parece que es importante que ustedes lo sepan. Quizás haya chicos que vengan de arquitectura o que ya hayan tenido algo de diseño alguna vez en su vida, quizás antes, y a lo mejor conozcan del tema. No obstante, es un tema importante para introducir ahora por lo que estamos viendo que tiene que ver con la línea, el punto y el plano. Yo les voy a mostrar unas imágenes y después les voy a decir, ustedes mismos me van a decir se van a ir dando cuenta por qué vamos a hablar de este tema. Les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver estas diapositivas y en algún momento cortaré, dependiendo de la hora, y les voy a decir el práctico y se los voy a mandar al WhatsApp para que ustedes lo tengan, al práctico, lo puedan leer. Y si ya lo comenzaron a bocetar, y si les parece bien esos bocetos, me los pueden ir enviando, y si no, pueden seguir bocetando, porque lo que vamos a ver ahora también tiene que ver con el tema. Bueno, les comparto la pantalla.
Bueno, esto que estamos observando acá es un diseño de esta tipografía que se llama Futura. Sin leer lo que está acá al costadito, que hace referencia, digamos, a este diseño, podemos ver que es lo que yo les quería decir, y para eso les quería mostrar esto, que tiene que ver con el tema que estamos tratando justamente, que es con los elementos de el plano, el punto y la línea. Y se acuerdan que cuando yo les decía que la idea para que ustedes empezaran a bocetar o a manifestar sus diseños es que, por ejemplo, con la tipografía se podía usar tanto como un elemento plano, como observando acá, hacer tiras de texto y trabajarlas de forma lineal. En este caso también, es decir, si bien estos planos blancos son planos, pero tienen tanto sentido, digamos, sentido de la línea, entonces medio que parecen que fuesen también planos de tipo lineales, más que planos. En cambio, el plano, en este caso, los recortes rojos sí tienen que ver con la idea de lo que es la idea de plano. Recuerden que nosotros habíamos visto que la idea de línea tenía que ver con esta cuestión visual de ser delgada. Entonces, bueno, en este caso, este plano blanco por acá y este que está acá, ya deja de ser delgado y empieza a ser un poquito más grueso. Ay, perdón. Espérenme un segundo que alguien quiere entrar a una clase. Bueno, entonces, bueno, ahí es donde está esa cuestión de que si es un plano o es una línea. Sin embargo, se podría decir que se está trabajando mucho lo que es la estructura lineal, igual que acá. La estructura lineal con estos sentidos en forma de diagonal, y básicamente el diseño tiene que ver con tanto el punto, la línea, y con las figuras geométricas, que es lo que se puede observar acá. El triángulo, el cuadrado y el círculo. No solo las figuras geométricas, sino también los colores primarios como elemento partícipe dentro del diseño. Es decir, los elementos básicos, la línea, el punto, el plano, ¿no? Los colores primarios y las figuras geométricas. Mucha geometría. Vamos a ver, en este caso, en este tipo de diseños, también fíjense, sobre todo que es el primer afiche, de nuevo, esto es sentido, ¿no? Como de diagonal hacia un lado y hacia el otro. Y prácticamente. Y los planos, ¿no? Lineales, rectos, en algunos casos curvos. Acá, curvos, curvos. Bueno, y acá prácticamente manejando una misma paleta cromática, este rojo, como marrón, lo que pasa que en algunos casos son el marrón apela como a la hoja ya antigua. Marrón y el negro, el rojo y este marrón, y como color té, para lo que es la paleta cromática. Y bueno, de nuevo, las líneas, los planos, y con estos ejes oblicuos para lo que es el diseño.
A ver, esperen de forma un segundo. Yo lo que hoy, mostrándoles estas imágenes, lo que les quería hablar era de la primera escuela del diseño. ¿Alguno escuchó hablar de cuál fue la primera escuela del diseño gráfico? No, profe. No, No, profe. profe. Bueno, entonces yo, o sea, si bien esto lo van a ver ustedes en historia, seguramente este año con la profe Lucía, yo les quería hablar, hoy les quería hablar de la escuela de la Bauhaus, así como tienen acá en la pantalla. La escuela de la Bauhaus fue la primera escuela de diseño que es la que motivó a todo lo que es el diseño gráfico, el diseño industrial y la arquitectura moderna. La arquitectura, por supuesto, existe desde hace mucho, pero la arquitectura, el diseño industrial, la arquitectura moderna, el diseño industrial, el diseño gráfico, empezaron a emparentarse y tener, a partir de esta escuela, empezar a tener otro tipo de diseño y otro tipo de compromiso social, que ahora les voy a explicar de por qué se dice así. Pero básicamente el diseño gráfico comienza acá, en el siglo XX, y empieza a tener toda esta ideología de la comunicación. Vamos a comenzar por lo primero. Bauhaus, nombre derivado de la unión de las palabras en alemán Bau, que significa construcción, y Haus, casa. Esta escuela, la Bauhaus, comienza en Alemania. A pesar de que Alemania hoy por hoy quizás pareciera como que no es un país que tenga diseño o que se haga referencia al diseño alemán, sin embargo, fue ahí la cuna del diseño realmente. Lo que pasa que lamentablemente la escuela nace y termina ahí mismo en Alemania por el movimiento nazi. La escuela comienza en 1919, donde ellos vienen de la Primera Guerra Mundial, con todo un deterioro, ¿no es cierto?, que es lo que trae la Primera Guerra, y cuando pasa el periodo cuando se da el periodo de posguerra, Alemania y muchos países comienzan como a reflorecer, ¿no es cierto? Sobre todo Alemania, nos vamos a puntualizar ahí, comienza a querer crecer, digamos, como país, y a tener todo este espíritu nacionalista en lo que son industrias y, por supuesto, en lo que es educación. Esta, que es la primera escuela de diseño, en el periodo de apertura se unifica porque se unen dos escuelas. La Escuela de Bellas Artes, que ya existía en Alemania, y la Escuela de Artes y Oficios. Así es que nace la escuela en 1919 con el nombre de Bauhaus, que significa construcción y casa. Dice, supera la función de cualquier centro de enseñanza y se convierte no solo en la primera escuela de diseño del siglo XX, sino en todo un movimiento artístico que se convirtió en todo un referente internacional de la arquitectura, el arte y el diseño. Fue la Escuela de Artesanía, Arte, fundada en 1919 por Walter Gropius. Walter Gropius fue el director de la escuela cuando la escuela se encontraba en una ciudad llamada Weimar, en Alemania. Esta ciudad era como, si se quiere, la cuna de todo el movimiento en Alemania de esa época, movimiento cultural.
y cerrada por manos del partido nazi. Esto es justamente lo que le pasó a la escuela. Fíjense que de 1919 a 1933 no es mucho el tiempo que la escuela de la Bauhaus existe, pero ellos después de la Primera Guerra comienzan, por supuesto, con todo florecer en Alemania. No obstante, el partido nazi después termina rompiendo con toda la idea que se quería construir en Alemania justamente, y bueno, y hablando puntualmente de la escuela, termina cuando ya el poder nazi comienza a tomar el rumbo mucho más como el que lo conocemos, ¿no? La parte de la Segunda Guerra Mundial, con el genocidio y etcétera. Y lo importante es que en 2019 se celebró el centenario del nacimiento de la Bauhaus. O sea, pasaron 100 años acá en el 2019. Y bueno, hubo muchas reminiscencias, ¿no? De lo que ellos hicieron y de las bases que dejó la escuela. Acá está, este es el que yo les decía, que es el director, el primer director de la escuela, y como para hacer un resumen, porque hay bastante historia al respecto, hay mucho como para hablar y contar, pero básicamente la escuela de la Bauhaus tuvo como 3 periodos en los que la escuela al principio comienza con la idea de, vieron que yo les dije que se fusionaba la escuela de arte y la escuela de oficios. Lo que ellos querían hacer era unificar lo que eran los artesanos con los artistas, ¿no? Con las personas que, vieron que el artesano es una persona que se construye, digamos, porque uno sabe tejer, porque el otro sabe utilizar la madera y así, ¿no? Son como oficios. Y la Escuela de Bellas Artes son las personas aquellas que estudian dibujo, pintura, y son como más del estilo del arte, es decir, el arte, yo pinto un cuadro y quizás es como para admirar, pero la escuela de oficios, ellos realmente generaban elementos para el uso cotidiano, ¿se entiende? O sea, supongamos, si yo trabajo con madera, genero una mesa, una silla, si trabajo con como es con lana, se van a generar, había talleres de tejido y se generan elementos para abrigos, para decorar, mantas y etcétera. Bueno, ellos fusionaron estas dos cosas. Había talleres en los que se aprendía a dibujar, se aprendía del color, se aprendía técnicas de dibujo, de perspectivas y etcétera, y talleres en donde se trabajaba con materiales como esto que yo les decía, madera, tejidos, y ambos se fusionaban para complementarse y potenciarse, ¿sí? Así comenzó, ese fue como su primer periodo, por eso dice Escuela de Artes y Oficios. En el segundo periodo dice Productos con Diseño. Acá el segundo periodo, por alguna razón y por influencias que ellos tuvieron en esa época, dejan de hacer este tipo de elementos tan artísticos, y comienza acá justamente a lo que nosotros hoy por hoy conocemos el diseño industrial. Ven que dice énfasis en el diseño para ser producido en masa. Ellos la idea que empiezan a tener y que empiezan a gestar y a desarrollar es hacer que las cosas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, una taza, una jarra, un mueble, una silla, etcétera, empiecen a tener un estilo, un diseño, y no solo tener un estilo, un diseño, sino acompañar a ese estilo y ese diseño con comodidad, ¿se entiende? Con lo que nosotros entendemos con el concepto de ergonómico. ¿Qué es lo ergonómico? Y bueno, que, por ejemplo, una silla sea cómoda para sentarme, que un mouse sea lo más adaptado posible a la mano y que no sea incómodo al momento de utilizar, y así cada elemento. Entonces, en ese periodo, y ya vamos a ver
qué cosas diseñaron, es donde yo les digo que dio como ese giro de ser como muy artístico y pasar a otorgar a los elementos cotidianos el valor del diseño, que creo que yo en el cursillo más o menos les había hablado, que muchas veces diseñar no es, es decir, el diseño maneja dos cosas, maneja la comunicación y la belleza. Si yo, por ejemplo, escribiese un cartel, no sé, Laura Sánchez en letras rectas, ese tipo de cartel lo puede hacer cualquiera. Ahora, si yo tengo conocimientos de diseño y puedo hacer que ese cartel sea atractivo para el otro y sea mucho mejor que otro cartel que puede, exactamente, que sea único el cartel, ahí yo le estoy agregando un plus y estoy haciendo que ese elemento lo quiera adquirir a comparación de otro. ¿Se acuerdan que yo les decía que muchas veces por ahí cuando uno va a comprar, no sé, en el supermercado tengo que elegir una botellita para llevar al gimnasio? Y bueno, vieron que hoy por hoy hay muchos diseños de botellitas, una más linda que la otra porque tiene no sé, el pico por donde uno toma, se levanta, es transparente. Bueno, todos esos elementos que hacen al diseño son los que se incorporaron en este momento, en el momento de la Bauhaus. Siglo XX, 1919, o sea, hace un montón ya. Y son los que hacen que los elementos cotidianos dejen de ser una simple botella para convertirse en algo mucho más atractivo. Se entiende hasta ahí, ¿no? Entienden la importancia de por qué. ¿Por qué el diseño? Bueno, y por último, el tercer periodo de la escuela se caracteriza por una escasa producción porque en realidad en cada periodo la escuela se fue cambiando de provincia. Primero comenzó en Weimar, después pasa a otra localidad que se llama Dessau, también en Alemania, y después termina en Berlín. El tercer periodo ya es el periodo de cierre, ya dice acá el hostigamiento por el régimen nazi, que desemboca en la migración de las principales figuras de la escuela. Ese auge que había tenido la escuela con toda esa producción y dedicados a lo que es el diseño industrial, el gráfico y la arquitectura, deja de producir. Solamente creo que hace una mínima producción en cuanto a lo que es arquitectura, nada más en la ciudad, en Berlín, bueno, hasta finalmente en su cierre. Y esto que dice acá, las principales figuras, tanto Walter Gropius como otros que vamos a ver quiénes son, terminan exiliados, digamos, yéndose de Alemania y continuando con este espíritu en Estados Unidos, en México, en distintos lugares de América. Pero bueno, la escuela de la Bauhaus nunca más se vuelve a abrir. Acá sí dice, este es el plan de estudio, dice, para elevar la calidad del producto industrial y la potencia artesanal al mismo nivel de las bellas artes, fue necesario recuperar los métodos, bueno, no les voy a leer todo lo que puse acá, en realidad por ahí a veces lo pongo para referencia mía. Les voy a contar que lo importante de esta imagen es que este era el plan de estudio al principio, en la primera etapa de la Bauhaus. Por supuesto acá está escrito en alemán y acá al lado está traducido. Ven que dice acá vidrio, color, tejidos, metal, madera, piedra, arcilla, enseñanza preliminar, bueno. Esto era como el plan de estudio, para que lo dejé, digamos, como para que se vea que al principio los talleres tenían que ver con eso, con el taller de oficios, en donde se hacía mientras se practicaba y se aprendía, y también lo que tenía de importante esta escuela es que es la primera que introduce un curso de ingreso, que duraba unos meses, que los integrantes de la Bauhaus, o sea, todos los alumnos que entraban,
el curso de ingreso era para ponerlos, digamos, como a nivel de los conocimientos que a lo mejor no los traían de antes. Este personaje que está acá en pantalla, que se llama Johannes Itten, un personaje muy importante de esa época, era un artista plástico, muy bohemio, si se quiere, como con mucha con mucha idea, muy capaz, digamos, en su forma de ser y de hacer, y con un estilo como intuitivo para la hora de la enseñanza. Inclusive había muchos artistas plásticos, que ellos creían que la educación era, mucho de lo que era el artista era como de forma intuitiva, que ellos podían llegar a enseñar en algún punto, pero la creatividad y la mano de cada uno era como de forma intuitiva y que iban a hacer de a poco. Es decir, como que a la primera etapa era de forma muy, si se quiere, muy artística. Ya en la segunda etapa, en el segundo periodo, que dura desde 1928 a 1930, ven, acá en las sedes de Zoo, otra localidad en Alemania, ahí ya empiezan a tener una orientación mucho más orientada a lo que yo les digo que es donde va a surgir el diseño gráfico. En esta segunda etapa, cuando ya se establece más lo que es el ideal de la escuela de la Bauhaus, ellos al mudarse acá a esta localidad de Zoo, se comienza a construir la escuela propiamente dicha, porque había agarrado como mucho auge en esa época, tenía muchos estudiantes, muchos maestros, y la idea también de la enseñanza era convivir en un mismo sitio. Por supuesto, los maestros entraban y salían, tenían lugares para estar, para vivir, y los alumnos eran prácticamente residentes en el lugar. Entonces, que es un edificio emblemático construido por el director Walter Gropius, que él era arquitecto, dicen, por supuesto yo de arquitectura sé bastante poco, pero dicen que es como su obra más emblemática, la de la construcción de la escuela de la Bauhaus. Sí, se convirtió en su obra maestra. Acá, bueno, más o menos detalla que son 2 manzanas y por el medio circulaba una calle y estaban conectadas a través de un puente, en donde, bueno, acá dice fachada de vidrio, que presentaban los talleres. Es posible gracias al sistema estructural de hormigón armado, que permite desplegar la piel de cristal que constituye la envolvente y permite tanto desmaterializar el volumen como una fluencia espacial dada por estas transparencias. Los cuerpos geométricos de los talleres y las aulas se conectan entre sí a través del puente elevado, eso es lo que yo les decía, porque por el medio pasaba una calle, es decir, el edificio no era una sola estructura, un solo volumen, sino que estaba como dividido en 3 alas. Y una hacia ambos lados de la calle se conectaba por ese puente. Prisma de base rectangular, el que se otorgaba cierta plasticidad en un juego de balcones que contienen las habitaciones de los estudiantes. Bueno, esto en realidad para que vean el edificio, lo importante era cómo ellos convivían, digamos, cómo era la educación, no así tal cual como nosotros la conocemos, que van, toman las clases y cada uno se volvía a su casa, sino que era como un espacio como de convivencia. Los estudiantes estaban, prácticamente residían ahí, por ahí algunos profesores se quedaban o iban y venían,
pero también de las cosas que más o menos leí era que se organizaban muchas fiestas, había exposiciones entre ellos, había obras de teatro, en donde hacía de que ellos pudiesen tener contacto, digamos, de forma más íntima entre alumnos y estudiantes, y que no, o sea, romper con esa barrera como de lejanía, sino ¿cómo sería la palabra? No me sale, como de retroalimentarse, digamos, tanto el profesor con el estudiante y el estudiante con el profesor. Bueno, acá dice, dice su momento de consolidación. Esto es lo que yo les digo, la segunda etapa es el momento de consolidación, porque la primera, ¿se acuerdan que era como una parte más bien artística? Y después esta última es la que comienza a tener esta idea de otorgar, ven, los principales objetivos: dignificar el objeto de uso cotidiano y otorgarle calidad de producto industrial. Dice, vinculados al diseño del producto o diseño industrial, apelaron al uso de formas geométricas simples que poseyeran un alto grado de funcionalidad para permitir la socialización de los objetos, lo que significa que sean accesibles a todos los bolsillos. Bueno, esto que resalté en negrita es un poco de las cosas más importantes dentro de lo que es esta escuela de la Bauhaus. Después dice, probablemente las mejores propuestas de diseño llegaron de la mano del taller de muebles y de metales. Esto también les quería mencionar. Si bien la Bauhaus en su segundo periodo toma como otro, digamos, otra conducción de qué es lo que se tenía que educar o hacer en la escuela, se siguen manteniendo estos talleres, inclusive talleres de imprenta, en donde se hacían o se diseñaban las piezas gráficas, ¿no? Las del diseño. Ellos ahí tenían formas de imprimir, de tener contacto con las máquinas de impresión, con los sellos de impresión, los elementos tipográficos y etcétera. Dice, Breuer fue el inventor de muebles diseñados en tubos de acero y cuero o fibras vegetales, entre los que se destaca la silla Wassily, denominada así en honor al gran maestro de la Bauhaus, Wassily Kandinsky. Les hago una pregunta. ¿Alguno conoce quién fue Kandinsky? No, profe. ¿No? Bueno. Kandinsky, pero no conozco mucho. es como nombrarlo a Picasso, más o menos. No es tan conocido como Picasso, pero sí fue un gran artista. Si yo a lo mejor les muestro una obra de él, a lo mejor se den cuenta. Por ejemplo, es Kandinsky. Kandinsky fue profesor de la Bauhaus, por eso dice representantes y profesores. Quiere decir que la Bauhaus tuvo profesores con mucho renombre. El que yo les nombré, que estaba a cargo del curso de inicio, que era Johannes Itten, que después se va, también muy reconocido, Kandinsky, después Paul Klee, a ver si está por acá. Paul Klee está acá, también profesor en la primera etapa de la Bauhaus. Tanto Kandinsky como Paul Klee estaban influenciados por este movimiento artístico. ¿Ven la paleta cromática que usa? Colores bien fuertes. También, fíjense la forma de dibujar con figuras geométricas, colores bien saturados. Y bueno, y Kandinsky en realidad agarra como
él es como pertenece más que nada a lo que después va a ser el arte abstracto. Ellos en esa época tenían toda esa influencia que era el expresionismo. A ver si está por acá. Acá. El expresionismo hacía pinturas de este tipo. Ven los colores bien fuertes, saturados, y básicamente lo que decía el expresionismo y los representantes del expresionismo principalmente era Kandinsky, Paul Klee, es esto que nosotros estamos viendo acá, esta cuestión como el expresionismo, ¿qué significaba básicamente? Era expresar lo que cada uno, cada artista necesitaba expresar en sus propias pinturas. El expresionismo nace, digamos, como movimiento en contra del impresionismo, que es anterior al expresionismo. El impresionismo lo que hacía era pintar paisajes, lo que nosotros veíamos. En cambio el expresionismo dice, no, nosotros no, estos artistas decían, nosotros no vamos a pintar lo que se ve, sino vamos a pintar lo que nosotros sentimos. Entonces por eso se llama expresionismo, porque se pinta lo que se siente. En este caso, por supuesto, como con mucha energía, y en el caso de Paul Klee, él se expresa a través de este tipo de formas, colores e imágenes. Por eso el expresionismo en realidad no agarra una forma de hacer, sino una forma de ser, ¿sí? De ser, de la expresión de cada artista. Bueno, estos, Paul Klee, Kandinsky, a ver si más arriba hay otro, este también que estamos observando acá, Paul René, son todos docentes, profesores de la Bauhaus. En el segundo periodo de la Bauhaus, ellos siguen siendo docentes, si bien eran artistas plásticos, siguen siendo docentes, pero el que deja de conducir o de ser el director es Walter Gropius. Si bien el edificio estaba hecho por él deja la institución y queda en manos de otro director que se llama Meyer. Creo que Meyer también era arquitecto. Si bien él era el director, Meyer empieza a tener esta idea que yo les digo, la de darle la simbología a los elementos cotidianos, darle diseño en realidad, darle economía y accesibilidad para la gente, para nosotros mismos, digamos, ¿no? Y otro ítem también importante es la fabricación en masa, o sea, que no sean objetos únicos como lo que es el arte o lo que son las piezas artesanales. Vieron que las piezas artesanales son piezas únicas. Ellos lo que querían era hacer también objetos en serie que tuviesen calidad, diseño, etc. Ese era como su propósito. El director es Meyer, es un arquitecto, y el que estaba a cargo de un poco de como de subdirector, o que llevaba las líneas, digamos, en realidad del diseño, era un diseñador gráfico que se llama Moholy-Nagy, y bueno, ya vamos a ver un poco su influencia. Bueno, en este caso ven que yo les decía que los talleres siguen existiendo, los talleres que acá leíamos, que se me fue de acero, de cuero, muebles, son los que siguen existiendo y se inventan estas sillas. Fíjense la fecha. Esto a mí es lo que más me sorprende de cuando yo estudié en la escuela de la Bauhaus. Yo digo, esto es algo muy moderno, o sea, para nosotros es moderno, ¿no? Imagínense en esa época, 1925, 1926. Y bueno, y acá fui como haciendo como un registro de los diseños más emblemáticos. Son muchísimos, no los quise hartar, pero bueno, traje de las cosas que, como para ir viendo y para que también se sorprendan igual que yo. Esto, bueno, del taller de metales, infusor para té, de Marianne Brandt.
Les cuento que hasta ahora les había nombrado muchos hombres, varones, digamos, dentro de la institución, pero sí había mujeres, alumnas, que, como yo les decía, que esta media mutua convivencia que había en la escuela de la Bauhaus, porque ese era un poco el espíritu, las alumnas, una vez que se recibían y si eran muy buenas, pasaban a ser docentes. Y en algunos casos también se armaron parejas, ¿no es cierto?, de alumnas con profesores y se unieron, digamos, como de forma también para, en algunos casos, para hacer producciones así como en dúo, porque se potenciaban, digamos, la habilidad de uno con el otro. Así que, bueno, se hicieron parejas entre ellos, había mujeres y varias mujeres que se destacaban. Bueno, este diseño, dice: uno de los objetos de la Bauhaus más icónicos es el infusor de té diseñado por Marian Brandt. Su composición se define a través de la transformación de un objeto cotidiano en un elemento innovador y lleno de estilo. Bueno, ¿ven? Esto es lo que yo les decía que fue el objetivo de esta etapa de la Bauhaus, y bueno, después básicamente se cierra, porque en la tercera etapa no hay más producción que lo que vamos a ver en la segunda. Acá hay otros elementos, tetera esférica, y bueno, y esta otra tetera con este diseño, la verdad, me encanta, me parece algo muy moderno. Y bueno, y les puse manija Walter Gropius, este es un diseño de él, les puse hasta esta manija porque se diseñaron todo tipo de objetos, o sea, de los que ustedes se puedan imaginar que están involucrados en la vida cotidiana, eran el objetivo de la Bauhaus hacer. Lámparas del taller de metales, bueno, la lámpara MT8, diseñada por estas dos personas, de origen alemán y suizo, respectivamente, cada uno de ellos diseñaron diseñaron una de las Bauhaus, obras más icónicas de todos los tiempos. Este diseño de lámpara sigue fabricándose en la actualidad con los mismos materiales con que se diseñaron y fabricaron sus primeros modelos, metal y vidrio, que es esta que estamos observando acá. Yo agregué esta imagen que también es otro diseño de la Bauhaus, solo que no sé si le pertenece a estas dos personas, creo que no. Yo, para no poner tanto epígrafe, es como que agregué la imagen nada más, pero fíjense la modernidad que tiene cada uno de estos objetos. Que se llama la silla Barcelona, se llama así porque se diseñó para un centro de exposición internacional de Barcelona en 1929. Participaron y fue este objeto desde Alemania lo llevaron para presentar ahí en Barcelona, en este centro de exposición. Estas sillas fueron utilizadas como trono para los reyes de España cuando visitaron el pabellón. La estructura estaba realizada en acero inoxidable pulido y asiento y respaldo de cuero de piel de cerdo. Es un modelo muy reproducido y aún muy actual para oficinas y hogares con un toque de diseño. Bueno, la verdad que pareciera como si lo hubiésemos visto 1000 veces y nunca nos hubiéramos sabido que venía de acá, de la escuela de la Bauhaus. Este escritorio, diseñado por el último director de la escuela, que bueno, él era arquitecto, en esa época pertenecía a la escuela, después por supuesto pasó a ser director. Van der Rohe creo que es el apellido, y bueno, y acá distintos diseños muy parecidos entre sí, y bueno, y este elemento que lo puse, este silloncito de madera, para que vean que bueno, que no solo era todo metal. Y si ustedes van observando cómo el hilo conductor en realidad siempre era esto que nosotros hablábamos y que veíamos en los primeros carteles, que eran las formas puras, las formas geométricas, formas rectas, y después ya van a ver cómo se introduce el color, que básicamente se trabajan con los colores primarios.
Eso también porque tiene una influencia del neoplasticismo. Acá esta mesita, bueno, esta mesa yo la vi, una vez la vi en la casa de alguien, pero en realidad no era esta mesa justamente la mesa de la Bauhaus, sino que era un estilo no tan moderno, un poquito más, como con una forma más elegante la vi yo. Se llama mesa nido, porque me parece a mí, ¿no?, que las mesitas se pueden juntar, digamos, en un solo elemento. Si uno las arrima, es decir, las junta a todas, va una debajo de la otra. Y si se despliegan, quedan así como en escalera o se pueden usar de forma individual. Bueno, la verdad me pareció, siempre que la vi me llamó mucho la atención. Como les digo, yo ya la conocí de haberla visto en otro lado, solo que no sabía que era un diseño de la Bauhaus. Y bueno, y no tenía estos colores, ven que lo que yo les decía, los colores primarios. Y bueno, y esta foto lo que muestra es esto que dice acá, diseños funcionales que también podían ser vistos como composiciones abstractas en 3 dimensiones. Ven que siempre tenían como todo un lenguaje, ¿no? No era nada improvisado, tenía mucho que ver con el arte, con las perspectivas, con los puntos de vista. Bueno, era mucho más que una simple mesa. Bueno, este tablero de ajedrez la verdad me llamó poderosamente la atención. Para quienes sepan jugar al ajedrez, a lo mejor sea como un tablero de ajedrez que nunca lo hayan visto, sea como algo que, no me sale la palabra, como que les rompe el esquema de las piezas. Fíjense lo que dice. Este diseño es un gran ejemplo de una de las máximas de la Bauhaus. La forma sigue a la función. Es decir, la utilidad es lo principal. El diseño debe reforzar el mensaje y ser fácilmente descifrable. Por eso, en este ajedrez, cada pieza indica el tipo de movimiento que puede realizar. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros lo observamos, ven que esta es una vista de arriba. Si nosotros observamos las piezas, no está la forma del rey, la forma de la reina, de la torre, del caballo. Y sobre todo lo van a ver mucho en el caballo. Sí. Eso es lo que vi yo al principio, hace cosas que está hecha, o sea, están hechas con la forma en la que se mueven. Exactamente. Están hechas con la forma en la que se mueven. Y lo van a ver mucho en el caballo. Ven que el caballo no tiene forma de caballo, sino que tiene la forma en la que el caballo puede moverse dentro del juego, del tablero. Para los que sepan jugar al ajedrez lo van a ver fácilmente. Yo que más o menos sé algunas fichas sé cómo se mueven, otras no. Bueno, esta es la torre, que va como de forma recta. Este sería el alfil, que se mueve en diagonales. Y acá ven yo entiendo que esta debe ser la reina, por la pelota como que gira para cualquier dirección, ¿no? La reina puede adquirir el movimiento que sea. En cambio el rey creo que avanza de a uno. Sí, profe. Claro, sí, además el rey siempre va en el casillero opuesto al color. Ah, el casillero opuesto. Ah, bueno, eso es lo que me quedé observando. ¿Cuál era uno, cuál era otro? Y bueno, lo fui descifrando en base a la forma. Así que esto me pareció algo, bueno, realmente, sí, como que hace explotar la cabeza. Sí, igual, profe, por cómo yo lo entiendo, también podría ser que sin importar mucho la forma que tenga, Sí. Podemos predecir, digamos, cómo vamos a utilizarlo solo por el lugar donde está. Es decir, más allá de la forma que tenga, si está en tal lugar del tablero, Sí. puedo, digamos, adivinar cómo tengo que usarlo.
Sí, o sea, sabiendo de que la torre va hacia las esquinas, así, ¿no? Claro, Ajá, claro. bien. Bueno, esta es su propuesta de tablero de ajedrez. Bueno, acá puse un cartel que dice, es imposible imaginar el diseño contemporáneo si no hubiera existido la Bauhaus, a pesar de reconocer distintas etapas e identificar diferentes tendencias, la escuela logró generar una imagen homogénea. O sea, crear esto que yo les digo, el estilo. Cuando nosotros veamos ciertos objetos vamos a decir, ah, esto es algo recto, trabaja ¿cómo se llama? Con figuras geométricas, cierta paleta cromática, y bueno, es muy Bauhaus, ¿no? Constituyó la base formal del diseño moderno en todas sus expresiones y logró otorgarle calidad estética tanto al diseño en comunicación visual como al producto industrial. Bueno, y acá es como yo les digo, que da el puntapié a lo que es el diseño industrial propiamente dicho. Les quería mostrar, ya ahora entrando un poco más a lo que es el diseño gráfico y la comunicación visual, este es el primer logo de la Bauhaus, que la verdad que tiene mucho que ver con el espíritu primero de la escuela, ¿no? Que era esta idea de artesanos, de escuela de oficios, y que acá dice que, bueno, que fue construido en 1919 cuando se abre, y bueno, aparentemente el autor es esta persona que está acá, pero dice que también puede ser que se encuentre como que el autor, en algunas publicaciones el autor es Carl Peter Rolls, que bueno, habría que ver cuál de los dos, pero aparentemente se ve que se le adjudica a este. Y después, en la segunda etapa, el logo termina siendo este, que siempre me llama muchísimo la atención, me parece una imagen muy pregnante, y sí, es un rostro. Es justamente un rostro. Fíjense cómo se maneja las leyes de la Gestalt, la figura fondo, y bueno, y esta idea que es justamente las bases de la Bauhaus, que es la construcción de tipo recto y geométrico, los planos, las líneas. Acá está el mismo logo, bueno, en diferentes presentaciones, en negativo, positivo, Bauhaus, Weimar, y ¿qué dice acá? Bueno, no sé, todo alemán. Y bueno, y este es como un afiche, o creo que la tapa una revista. Ellos empezaron a editar revistas, a hacer ediciones. Había una revista que era la Bauhaus, que me parece que lo que hacía era mostrar sus trabajos, y bueno, y supongo que hablar de lo que se hacía ahí en la escuela. El estilo Bauhaus se inclinó decididamente por la funcionalidad, la simpleza e incluso el pragmatismo en todos los aspectos del diseño, la forma, los colores y la disposición en el espacio. Bueno, y acá más de los diseños emblemáticos, esto es lo que veíamos al principio. Este, que lo pasé cuando lo estábamos observando, es un alfabeto que lo hizo Helbert Bayer. Él tenía la idea, ¿ven?, de usar formas geométricas básicas, y solo el alfabeto dice buscar la reducción de variables y la simplificación, y se trataba de un alfabeto solo en minúsculas. Es decir, que el diseño, él lo había pensado con simplemente que la escritura se podía hacer utilizando solo las minúsculas. Entonces, tenía, bueno, esta idea de hacer un alfabeto reducido, por supuesto con toda esta estética formal de lo que eran las líneas rectas, las líneas puras y las geométricas, y bueno, con la idea de que solo sea de forma minúsculas.
acá la forma de un texto, digamos, escrito con este alfabeto. Y bueno, esto que veíamos al principio, este es un cartel, a ver qué dice, Bauhaus 1923. Este primer cartel tiene mucho que ver con la primera instancia de la Bauhaus, en donde tiene que ver con el expresionismo. Fíjense los colores tan saturados que tiene y, bueno, esta idea como de marcar la influencia del expresionismo, que fue lo que se manejó mucho, estaban muy influenciados, digamos, todos los artistas en esa época, igual que este cartel. Ven esos colores tan fuertes, tan saturados, y bueno, y la paleta, es decir, el cuerpo tipográfico manejado de forma tan potente. Portada de catálogo 1923 es esta, y Helber Bayer anuncio tipografía 1925. Bueno, el diseño de la tipografía de Bayer. Este ya la verdad que rompe un poco con el esquema, con el estilo de la Bauhaus. Solo lo que conserva más que nada, bueno, es la tipografía y la forma del diseño. Pero bueno, fíjense, acá esto es algo que antes no se hacía, que se lo ve como bastante moderno, pero bueno, imagínense que en esa época eran como arriesgar demasiado al diseño, recortar así los textos, ¿no? Darles esas formas geométricas a los planos de texto. Es algo que es muy de vanguardia. Ahora imagínense antes. Esto también mucho la paleta cromática, que todavía no incorpora el color primario, en cambio acá, en realidad me parece que este diseño es como una reminiscencia, es algo moderno, diseñado en base a la idea de la Bauhaus. Bueno, esto eran lo que yo les decía, los profesores que se mantuvieron hasta la segunda etapa. Acá están casi todos los profesores que estuvieron, Kandinsky, Paul Klee, Walter Gropius, que fue el primer director, Lily Reich, arquitecta y diseñadora de interiores. Bueno, esta diseñadora tuvo varios objetos también dentro de los diseños de la Bauhaus. Van der Rohe es el que yo les digo que también arquitecto, fue el último director antes de su cierre. Joseph Albers, creo que fue, sí, docente, bueno, trabajó mucho con Walter Gropius, igual que Johannes Itten, que este era el primer docente que era que daba el curso de introducción. Destaqué los más importantes después. Este es el que yo les decía, Laszlo Moholy-Nagy, era el diseñador gráfico, el que estuvo como muy, muy presente en la segunda etapa de la Bauhaus. Después Helber Bayer, el que diseñó la tipografía que vimos hace un ratito. Esta Gunther Stolz, bueno, no sé, habría que ver cómo se pronuncia, ven, tejedora. O sea, siguieron estando estos artistas dentro de la etapa. Después diseñadora textil y grabadora. Bueno, y este es el último periodo. Acá está Mies van der Rohe, este es el último director, con el que finalmente se cierra. Y bueno, y muchos de los docentes y los que apoyaban todo este movimiento de la Bauhaus, y con los que habían impulsado y habían gestado la escuela, terminaron yéndose a Estados Unidos, México, Rusia, y compartiendo y siguiendo cada uno por su lado con el espíritu de la escuela. Bueno,
Bueno, chicos, traté de hacerle como lo que más pude en cuanto a lo que es un resumen. Yo lo que les quería decir era que, esperen un segundito que deje de presentar, ahí está. Lo que les quería decir era que este tema me parece que es un tema importante, ustedes seguramente lo vean en historia, pero tiene mucho que ver con el tema que estamos abocados ahora. Ustedes lo que van a hacer ahora es, y yo después les comparto el práctico en el grupo, es diseñar 3 afiches, como yo les dije, de tipo carátula, con que tenga más o menos los elementos con el nombre de ustedes, que diga diseño gráfico, taller de diseño 1. Ustedes se fijan si quieren agregar más elementos, por ejemplo, puede ser el año 2021, y si quieren agregar, no sé, algún otro dato que a lo mejor pueda servir para la carátula. Esos serían como los datos que van a tener en cuenta. Lo que van a hacer es diseñar la carátula, 3 carátulas, uno con puntos, otra con línea, otro con planos. Ese va a ser el primer trabajo práctico. 3 en total, profe. 3 en total. Yo les había mencionado que por ahí pueden mezclar los elementos, depende del diseño que cada uno tenga en mente, no me quiero involucrar ahí, pero que resalte de pronto para que ustedes puedan mismos diferenciar cuál es el lineal, cuál es el de punto y cuál es el de plano. Y después a continuación, en base a esto que nosotros vimos de esta escuela de la Bauhaus, y antes de terminar con el tema, el último trabajo práctico va a ser diseñar un afiche en base a esto que nosotros que acabamos de ver. Cómo nosotros podríamos diseñar en base a esto que les digo que es el espíritu, el hilo conductor o la forma de diseñar que sería este estilo Bauhaus. ¿Qué colores usaríamos? ¿Qué composición? ¿Vieron la composición que se trabajaba? Si ustedes también se inspiraron para crear sus carátulas con estas ideas, con esta composición, también la pueden aplicar, pero son como 2 cosas distintas dentro del mismo tema. El primero es el que yo les hablé la clase pasada, que va a ser estos 3 afiches, trabajando la línea, el punto del plano, como cada uno de ustedes quiera. Y el segundo práctico, en base al mismo tema, va a ser, ya no es como cada uno quiera, sino en base al espíritu de la Bauhaus, a las composiciones que más o menos trabajan, ustedes van a tener que ahí imaginarse qué contenido va a tener. Yo ahora les di el contenido, tiene que tener su nombre, que diga la palabra diseño gráfico o carrera de diseño, taller de diseño 1. Bueno, dentro de ese contenido son libres de utilizar, agregar más o menos palabras. Y en el segundo práctico, que tiene que ver con esta idea de diseñar en base a la Bauhaus, ustedes van a buscar cuál va a ser el texto, qué tipografías pueden llegar a usar. Fíjense que yo ahí cuando estaba trabajando en la computadora, la tipografía era Futura, que es el primer cartel que vimos, está dentro de las fuentes que trae el Windows, está la tipografía Futura. Inclusive hay una tipografía que se llama Bauhaus también. Así que ustedes ahí vayan viendo, van a tener todo ese tipo de trabajo. Qué tipografía van a utilizar, qué composición, qué colores también. Y, por supuesto, ustedes mismos también pueden hacer una búsqueda en internet. Esperen un segundito. Ahí está. Profe, a los Sí. PowerPoint lo va a pasar al grupo. A este. Sí, y el de la clase anterior. Sí, el de la clase anterior está, si quieren se los reenvío.
Si quieren se los reenvío, si quieren se los paso también. Lo que pasa es que este PowerPoint está como hecho muy para mí, va a tener como mucho contenido que a lo mejor a ustedes no les sirva. ¿Qué era que les decía? Bueno. Preguntan si el formato es A4. Sí. Todo formato A4. Y se acuerdan que también otro de las, de parte de la consigna era que podían manejar la técnica mixta. Todavía no trabajemos en computadora. Para el que quiera sacar recursos de la computadora lo puede hacer. Por ejemplo, tipografías, algún fondo, alguna imagen que quieran imprimir. Ya no hace falta que las busquen solamente en revistas, por ahí de pronto si necesitan alguna imagen, la quieren imprimir, después la recortan, ¿no? Y la van armando la composición. Pero ¿Se no... puede hacer collage, entonces? Se puede hacer collage, sí, esa va a ser la técnica. Técnica mixta es collage más escritura, más así. Tinta, lo que ustedes les inspire para hacer el trabajo. Ya la parte del diseño de la Bauhaus también va a ser técnica de collage, pero ahí van a tener que ajustar ciertas cosas, qué cosas van a dejar, qué cosas van a sacar y qué criterios van a tener en cuenta, como les decía, la tipografía, el color, la composición. Y bueno, la información. Ahí también tienen que pensar qué comunicarían ahí. Pueden utilizar lo que estuvimos viendo. Bauhaus, la fecha, primera escuela de diseño. Bueno, ustedes piensen qué información pondrían ahí. Ahora cuando terminemos la clase les comparto el trabajo práctico. Es decir, que van a ser 2. Ustedes empiecen, si quieren, por el primero, vamos evaluando el primer trabajo práctico, lo vamos compartiendo. Ahora sí vamos a empezar a corregir bocetos. Y yo les voy a dar una fecha de entrega. Podemos hacer todo al mismo tiempo porque se van a entregar juntos los trabajos prácticos. Yo ya lo fui haciendo, profe, Bueno, ¿querés compartir? Profe, para entregar estos trabajos, ¿va a ser por medio de WhatsApp? No, yo les voy a escribir en el práctico cómo se entregan. Les dije que era en la casilla de correo. A ver. A ver, subí, eleva la hoja. Uh-huh. Decime qué se observa ahí, líneas, puntos, o sea, ¿qué sería, qué diseño lineal de puntos? es la de línea. ¿De línea? Uh-huh. Sí. Y también ya estaba empezando el de plano. El de plano. Bien. Lo que sí les voy a pedir es que la tipografía la trabajen de forma más, no escrita a mano, sino con rigor más tipográfico, ¿se entiende? ¿Se acuerdan que yo les dije que podían imprimir o si no, supongamos si no pueden imprimir, poner en la pantalla y dibujar, más o menos tomar proporciones e ir dibujando la tipografía, que puede llegar a ser de palo seco? Y si la vas a hacer de tipo fantasía, sí, como los volúmenes más grandes que vi, pero cuando ya la tipografía se vuelve más pequeña, ahí no trabajen con la tipografía muy manual, sino con una tipografía más
como con más diseño, ¿se entiende? Es decir, que cumpla un cajón de texto, que cumpla unas dimensiones, que tenga mucho más orden que a lo mejor no me acuerdo cuál fue el trabajo para lo que es el cursillo, pero sí mantener más estructura en los textos y sí, sobre todo en los textos, que es la parte que a lo mejor uno por ahí escribiendo no puede tener esa forma rigurosa con su propia letra. La tipografía la van a tener o que dibujar o que imprimir y darle que quede como más ordenada. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, cuando recortaban y que no estaba de forma muy prolija el recorte? Bueno, ahí van a tener que ser más rigurosos en el uso tipográfico. Pero me parece que como idea estaba bien, sobre todo lo que vi, el fondo, esta parte así como que envolvía, estaba como en forma circular, no tanto el texto que estaba como por debajo, que era como un texto más chiquito. Eso ténganlo en cuenta. Lo que pueden hacer es en la computadora poner ese mismo texto y después tratarlo de dibujar si lo quieren dibujar, y si no lo pueden imprimir. ¿Algún otro que quieran mostrar, chicos? Les quería preguntar qué les pareció de lo que vieron de la escuela de diseño. Alguien más, bueno, por lo que me dijeron no tenía mucho conocimiento. Yo la verdad que cuando lo vi, lo vi como algo, lo vi como si lo hubiesen diseñado hoy, y la verdad que fue a principios de 1900, o sea, fue hace tanto ya, que me sorprende la modernidad que tenía. Lo actual que es también, profe. Tal cual. ¿Cómo, Juliana? Que se veía como muy actual los diseños, no parecía de tanto tiempo. Sí, sí, totalmente. Profe, como que Sí. no hubo mucha evolución después de eso, como que hicieron todo, parece, porque hoy en día lo usamos habitualmente. Pareciera que definieron todo y como que no hay casi ya cosas para crear, aunque sí, pero en lo que se ve. Sí, sí, tal cual, así parece, ¿no? Como que pareciera que después de ahí ya no hubo otra evolución, totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo cuando vi este tema en diseño gráfico, no estaba al alcance del internet. Me dieron un apunte que era una hoja que casi no se leía. Vieron cómo eran antes las fotocopias, uno recibía así el apunte y andé a entender. Y bueno, siempre me quedó la duda de que por qué, habiendo tenido tanta idea, tanto auge, tanta organización y etcétera, por qué la escuela no había seguido, ¿no? Porque lo más penoso es que nació en 1919 y en el 33 ya ahí terminó todo, y bueno, yo siempre me quedé como con esa sensación. Y no entendía, o sea, nunca llegué al porqué. Y bueno, el porqué es ese, por el devenir del poder nazi. Tuvieron al principio mucho socialismo. Alemania tenía mucho socialismo, ¿no? Estaba como muy a favor, es más, ellos impulsaron la apertura de la escuela, la educación, los artistas, etcétera. Pero bueno, después el
el nazismo fue lo que fue rompiendo y bueno, ya después vino la Segunda Guerra y con una guerra ya ahí no hay nada más para decir. Pero fue ese el cierre definitivo, lamentablemente. Por supuesto, Alemania de esa primera época de ese socialismo y de ese impulso industrial y que nosotros lo vemos ahora en la escuela de diseño, pero otras industrias, de ahí nacieron muchas industrias automotrices, hoy por hoy sigue siendo ese emblema de muchas marcas de autos, de mucho renombre, ¿no? De ahí mismo de Alemania, fábricas con mucho prestigio, si bien vino la Segunda Guerra, pero bueno, Alemania sigue teniendo todo ese prestigio. Así que si alguna vez tienen la oportunidad de viajar a Europa, vayan a Alemania y vayan si siguen estudiando diseño y se siguen como embebiendo de lo que es el diseño gráfico, vayan a visitar la escuela de la Bauhaus porque hay muchas cosas que se han guardado, que se siguen conservando y son como muy valiosas para nosotros que somos del diseño, ¿no? Y bueno, y en el 2019, que fueron los 100 años, es como que hubo todo como un resurgimiento en lo que es el diseño y se salieron, digamos, de nuevo a florecer los diseños de la Bauhaus y bueno, y todo el apoyo a lo que fue este movimiento que bueno, sentó las bases para que hoy por hoy estemos hablando de ellos y nos embellezca todo lo que es el diseño. Yo siempre digo que a mí me pasa que por ahí voy a comprar algo y quizás hoy por hoy a ustedes les pase lo mismo porque está muy en auge todo esto, de que no quiero el diseño común, quiero el diseño no sé, de un cuchillo con la hoja de determinada forma, con el mango ergonómico, y bueno, y así me pasa con cada elemento que de pronto por ahí tengo en mi casa, que por supuesto si no pudiese pagar el diseño, yo lo haría, porque tiene su patente, ¿no? Su propiedad intelectual, pero quienes adoramos el diseño, no nos duele tener o invertir en un objeto de diseño y dejar de lado las cosas cotidianas. Yo como soy muy enamorada en ese tipo de cosas, utensilios de la cocina y así, ¿no? Capaz que más de ustedes también les pase lo mismo. Profe. ¿Mm? Hice también un boceto, lo tengo mayormente digitalizado, pero no sé si te lo puedo pasar por el grupo de WhatsApp y lo pones o... Bueno, sí. A ver, espérame un segundito que me conecte con el celular porque lo desconecto, llegan 1000 mensajes y cuando yo comparto pantalla es como que molesta un poco que esté llegando el mensaje. En cuanto te diga si me conecté, te aviso. Bueno. Ahí está. Bien, ahí lo mando. Bueno. Estoy tan perdida. Ahí comparto pantalla. Ahí lo ven, ¿no? Sí. Sí, profe. Respecto a lo de la fuente, profe, ya estuve anotando. Tengo
debería buscar que dialoguen todos los tipos de fuentes que utilizo. Lo del hecho a mano, ya está, lo voy a cambiar, ya anoté. Sí, sí, la propuesta era que sea una técnica mixta. A ver, empecemos a analizar primero lo que hiciste y yo te voy a ir diciendo que sí, que no, porque es como que no te entendí qué me quisiste decir. Mira, la consigna era línea, punto, plano, ¿sí? Yo acá lo que estoy observando es una imagen en donde trabajaste planos. ¿Hay alguna intención lineal acá? ¿No? Que está superpuesta al plano de la imagen, del dibujo, que está interesante, solo que la línea al tener ese color se pierde un poco. Si la línea estuviera en contraste, por ejemplo en negro, así como está acá, podría tener la idea lineal también. Podría tener la idea lineal, la imagen. O sea que sería una combinación de planos y de líneas. Ahora estoy pensando, ¿lo hiciste en la computadora? Sí, utilicé dibujos hechos a mano, pero los digitalicé, digamos. Por ejemplo, el boceto es lineal, lo que acá se ve en la línea clarita es el boceto, digamos. Y después fui completando los planos. Y mi duda era, no es mucha carga visual ya, lo que sería el rostro. Y el rostro lo partiste en la mitad, ¿no? Sí. Bien. Claro, lo partiste en la mitad, acá abajo está la parte del mentón, digamos, y acá los anteojos, y arriba la parte de continuación. Bien. Me parece que es una imagen puramente plana, para lo que sería la característica del plano. Si querés seguir trabajando, porque se acuerdan que yo les dije que podían utilizar la misma imagen y reforzarlas en los tres sentidos, digamos, en la línea y en el punto, en este caso sería. Lo que puedes hacer es darle intensidad, darle color a la línea y hacer que la imagen de fondo, el plano, se vuelva menos, menos intensa, por ahí quitarla o quitarle protagonismo, quizás le pones una monocromía o le llevas a tonos así más bien neutros. Entiendo. Y resaltas la línea de forma oscura. Por ahí también habría que ver cómo te queda resaltada de forma oscura. Quizás no hace falta tener que engrosarla. Bien, bueno, pruebo. Bien. Bueno, y en cuanto a la parte tipográfica, la veo bien manejada. Primero, Paulo Torres Pioli, acá está como firma. Entonces me parece que está bien como lo usaste acá. Distinto a poner con tu letra, así como el boceto que veíamos de tu compañero, que estaba con textos así como diferente, utilizar la escritura propia, porque en este caso es una firma. Bueno. Y después yo les digo, traten de dibujar o imitar una tipografía de forma un poco más rigurosa, lo que es un diseño tipográfico, que me parece que está bien trabajado tanto arriba como acá abajo. En este caso lo veo bien. Lo veo bien. Inclusive, por ejemplo, si le querés dar un aspecto lineal, ¿ves este fondo que está acá como rayado? Lo dejas un poco más abierto, no tan cerrada la raya, y también le vas a dar ese protagonismo acá a la línea de una forma y acá la línea en el rostro de otra, y se va a hacer un diseño más, donde la línea tenga más protagonismo.
Bueno, voy a probar. Y con el hecho de que esté dividida la cara, ¿no se ve extraño? Sí, se ve extraño, pero me parece que está bien generado el corte. No lo veo como algo que moleste o que genere un aspecto, no sé, algo malo, negativo. No sé qué piensan, chicos, ustedes. ¿Cómo lo ven? Súper creativo. Ujú. Y la verdad que nos ayuda un montón a los que estábamos bastante perdidos. Sí, las opciones son las que ustedes quieran. Pueden ser diseños abstractos, o pueden ser algo más figurativo, como es el caso de esta propuesta. Por supuesto, sí, a mí también me pareció totalmente interesante, pero al ser algo figurativo, se vuelve mucho, por ahí de pronto más atractivo, me parece, no sé. También dentro de lo figurativo, en este caso él usó su propia imagen. Por ahí pueden usar, si quieren usar algo figurativo, algo que tenga que ver con el diseño, con alguna imagen que ustedes les refiera al diseño o a la enseñanza o a la educación, o bueno, no sé. No los quiero como exigir a una cosa u otra. Acá ya ponemos en juego, en taller de diseño ponemos en juego la creatividad, la composición, ya empieza como a ser parte de la materia, que ustedes mismos van a comunicar cuál es su punto de vista, qué es lo que quieren decir, cómo lo quieren mostrar y así. Y bueno, y otra cosa para corregir era que, bueno, en este caso él utilizó la computadora, primero lo hizo a nivel boceto y después utilizó la computadora. Por ahí podrían ver si podés mezclar el collage. Si ya tenés el boceto del dibujo, que no sea puramente digital. Bueno, sí. Voy a probar. Bueno, o si no, lo que muchas podés gracias, hacer profe. para los otros diseños, utilizar el boceto o la parte de lápiz para hacer las otras carátulas. Ah, bueno. ¿Mm? Listo. Bueno. Muchas gracias, profe. Gracias a los chicos también. ¿Qué opinan? Sí, yo siempre por ahí les pregunto si alguno quiere aportar o decir, cuando mostramos los bocetos, también puede ser parte de que lo que a lo mejor a otros le aporte o le diga, le puede ayudar. La verdad lo vi, sí, muy creativo, me parece que ese corte del rostro no lo perjudica, no lo deforma ni nada parecido, así que lo veo bien. Inclusive veo que también lo cortaste porque si no, el mismo cartel taparía definitivamente todo el rostro, ¿no? O sea, supongamos que el cartel está acá, te está tapando el rostro, entonces él al cortarlo hace que se vea abajo y hace que se vea hacia arriba. No le corta el diseño, su dibujo. Chicos, lo que vamos a hacer es, para la próxima clase, que va a ser el jueves, ustedes hagan bocetos al nivel que cada uno lo tenga, y lo vamos compartiendo. Lo compartimos y lo vamos corrigiendo. Les voy a dar el trabajo práctico y la fecha de entrega. Ahí se los comparto en el WhatsApp, así me da tiempo de compartírselos y de poner esos datos. En realidad lo que van a hacer es entregarlo en el correo de WhatsApp, en el correo de mail, uno que yo les voy a mandar, que se llama Profesorado Cruzfich. Ahí es donde van a hacer todas las entregas de ahora en más. Porque ya me pasó el año pasado que cuando me lo mandan por WhatsApp,
por WhatsApp sí me los pueden enviar para corregir bocetos. Pero una vez que se entrega directamente, que ustedes dicen, bueno, ya está listo, ya lo entregué, por mail, porque después pasa que yo los pierdo, porque a lo mejor tuve que eliminar o porque eliminé justo el contacto de ustedes por una cuestión de liberar espacio, y después elimino el trabajo práctico, ustedes me lo entregaron, yo no lo tengo. Entonces, cuando ustedes lo van entregando en la casilla de correo, yo después, por ejemplo, me ha pasado, se juntaron varios prácticos, pongo el nombre y el apellido de ustedes, ahí sale todo lo que entregaron. Y lo que no está es porque no me lo entregaron. Y ya me pasó. Y por ahí yo pregunto, ¿puede ser que no tenga? Sí, porque no se lo entregué. O sea, si está, va a quedar ahí y no se va a perder. En cambio en el WhatsApp es distinto. Así que nos vamos a manejar con esa casilla de correo para las entregas. Profe, con respecto a las letras, digamos, ¿todos tienen que ser así bien estructurado? No exactamente estructurado, sino que la tipografía traten de manejar un diseño específico de tipografía. No hace falta que la dibujen, pueden recortar, pueden trabajar en la computadora y sacarla de la computadora, o pueden trabajar con revistas y recortar y armar. Depende del diseño que ustedes tengan. En este caso, vieron lo que recién nos mostró el compañero de ustedes, no estaba exactamente estructurado, pero sí estaba trabajado con una tipografía de diseño. A eso es más o menos lo que apunto. A que cada palabra mantenga una misma tipografía. Sí, exactamente. Si ustedes van a trabajar con dibujando la tipografía, traten de hacer una tipografía, un diseño, una letra que sea atractiva para el diseño, no que sea así como la letra que a mí me sale, porque a lo mejor mi letra no tiene que ver con ese diseño, ¿se entiende? Entonces lo desmerece al diseño, lo tira abajo, es como que no queda con esa, ¿cómo explico? Queda siempre como a nivel boceto, ¿se entiende? Ustedes mismos se van a dar que sea cuenta. legible. Tiene que ser legible. Sí. Que sea legible y que pase de lo que es el nivel boceto cuando uno hace así como rápidamente. Ustedes lo que van a hacer es hacer el diseño y cuando yo lo vea yo les voy a decir sí, no, y bueno, les marcaré algunas correcciones. En base a esa corrección, más o menos que nos quede esta semana, y estarían entregando la semana que viene, más o menos la semana que viene. Según cómo vayamos y lo que pueda corregir, así el jueves de la semana que viene. Bueno, chicos, si no tienen otra duda, cualquier duda que tengan, me la mandan al WhatsApp. Puede ser en el grupo, puede ser privado. Sí. Yo le quiero preguntar algo. ¿Sí? ¿La hoja tiene que tener un margen? ¿Tiene que tener margen o no? Sí, siempre trabajo con márgenes de... lo que pasa que ese es cuando ya el trabajo está terminado. A ver, esperen un segundito. No tengo acá mi apunte, pero siempre les marco como que manejen un margen determinado. Creo que es algo así como 1 por 1 por 1, ¿no? Si esta es la hoja, del lado izquierdo y del lado derecho, 1 centímetro de ambos lados, de la parte superior también 1 centímetro, y de la parte inferior creo que son 2,5. Dentro de ese espacio en blanco que les quede 2,5 van a poner el ejercicio, de un lado su nombre y del otro lado el ejercicio que se practicó, por ejemplo, diseño de carátula en línea,
al próximo diseño de carátula en representación de puntos y diseño de carátula en representación de planos. O sea que ustedes mismos puedan, cuando yo lo abra, vea qué fue cuál fue la intención que hicieron en ese trabajo práctico. Chicos, por ahora vamos a trabajar con estas 3 carátulas y después, para el que quiera avanzar, puede avanzar, pero por ahora nos centremos en estas 3 para que no se les junte todo y después vemos lo que les decía respecto del diseño de la Bauhaus. Después les armo el otro práctico y les pongo fecha. Ahora, hasta el jueves de la semana que viene, vamos a ir viendo bocetos de estas 3 carátulas. A ver qué ideas creativas hay, a lo mejor qué dudas tienen. Mientras ustedes las hagan, las pueden ir mostrando, va a ser más fácil para todos y yo los puedo orientar. No tengan miedo en mostrar, así como en el cursillo, y no tengan miedo en equivocarse. Porque siempre las correcciones van a ser para que ustedes progresen. Profe, yo estoy quedado en la carátula del punto. No se me viene nada para implementar en LED, así con puntos o no sé. Bueno, respecto al punto, ¿se acuerdan que tenían como 2 puntos de partida? Podrían utilizar el punto como textura, es decir, más o menos de las diapositivas que vimos la vez anterior pueden tener ideas ahí. A lo mejor, por ejemplo, el punto lo pueden trabajar como fondo, como una textura, y en la parte de adelante, o sea, desprender la tipografía hacia adelante, de forma prácticamente o con algún color, o que solo la tipografía se desprenda porque el fondo está todo trabajado en puntos. ¿Se acuerdan que había una diapositiva que veíamos que el fondo estaba como hecho así como con puntos de una forma medio orgánica y la tipografía quedaba como hacia adelante, como en figura, de tipo figura fondo, prácticamente la tipografía no estaba ni tocada y estaba todo trabajado el fondo así como de una forma medio orgánica, y pueden trabajar el punto así, por ejemplo, como de textura en la parte de atrás, o el punto como de tipo puntillismo. Vieron que el punto, si se aglutina, genera una forma visual oscura, y si se dispersa, digamos, se va generando como luces y sombras, ¿no? Como que genera un volumen o genera una cuestión iluminada. Se puede trabajar así el punto, y si no, como algún punto focal. Vieron, por ejemplo, había un diseño que decía algo así como pop, y estaba la P, la O, forma central, y la P. Ese punto Sí, ahí... la O son como varios círculos, uno dentro del otro. Exactamente, como varios círculos, como si fuese como un blanco a destallar. Esa O puesta ahí, que es como un punto focal, es lo que yo les digo que también es la opción de trabajar el punto. Pueden trabajar el punto como textura o con la expresividad del punto, o el punto como un punto focal. Y de ahí, bueno, no les puedo dar de pronto más ideas, porque si no, a lo mejor hasta terminan haciendo el diseño que a mí se me imagina, pero puede ser un punto central, y ahí dentro de ese punto central puede estar la información, o pueden trabajar el punto como planos, como una imagen también. Como una imagen, sí. Busquen ahí la expresividad del punto. Quizás sea de todas las expresiones sea la más difícil.
traten de ver cómo lo pueden hacer, o si no empiecen por la línea, por el plano y dejen al último el punto y de ahí vean cómo se puede. Siempre y seguramente también les vaya a pasar que el diseño cambie, porque a lo mejor en la tercera opción, que es la del punto, cambie la composición, porque necesitan solamente generar un punto focal y le quitan otros elementos que a lo mejor en la línea y en el plano las necesitaban. Así que eso no es necesario que mantengan una unidad entre las tres carátulas. Pueden ser tres carátulas totalmente distintas. Esa unidad entre las tres carátulas se llama seriación, la vamos a ver un poquito más adelante, en donde sí necesitan manejar constantes y variables para que sea parte de un todo, pero tenga su individualidad. En este caso no, cada uno puede ser una diferente a la otra, no es necesario que tenga esa unidad. ¿Quién otro me quiere hacer una pregunta? Profe, lo de los márgenes, ¿lo tenemos que aplicar en esto de las carátulas? Porque ya se me hizo un lío. O ¿sí? O sea que la carátula tiene que ir... Trabajen en la hoja 4 con márgenes, pero eso va a ser cuando ya tengan el diseño terminado. Por ahora empiecen a trabajar en el boceto. Ah, bien. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, las dudas que tengan, también la próxima clase las vemos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí. Ahí está. Profe, yo ahí mandé al WhatsApp lo que Ajá. voy avanzando en la carátula de línea. Bien. No sé si más o menos va referido el concepto. Faltaría obviamente, o sea, lo que ya hice es todo el trazado a lápiz de boceto y remarque las líneas. Todo con regla, todo así con... A ver, para ahí lo comparto. Me estaría faltando el tema de ¿cómo se llama? La selección de colores, porque o sea, en realidad yo tenía pensado ya hacerlo en una escala de rojos y negros. Pero ahora que estuve viendo ahí sí. ¿cómo se llama? El trabajo de la Bauhaus, ¿viste? Sí. Todo, la escala de tonos que ellos manejaban también me resultó atractivo, así que sí. se me cayó un poco. Lo veo bien. Ojo que cuando... Habría que ver cómo lo vas a trabajar, porque acá la línea está resaltada, pero ahora si vos, por ejemplo, empezás a pintar cada contorno por dentro, va a quedar como... Habría que ver si realmente queda como plano. Es decir, acá lo importante es que vos resaltes la línea. Sí. Vos, supongamos que yo acá pinte este plano de amarillo, este plano de rojo, este plano de azul, este plano de verde, así sucesivamente, cada plano va a tener un color y se va a empezar a desdibujar la línea. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí. Tu objetivo, si acá es remarcar la línea, es que la línea siempre esté presente, o sea, que la línea sea con un cuerpo y con un color que siempre resalte de respecto al color que estés trabajando en el fondo. Claro. Así que... Porque si no, de última se podría hacer ponerle, si utilizo un rojo, un derivado del rojo hacia el negro. Bien. O sea, un
rojo, un bordeaux y un negro, por eso como para contrastar y llevar Sí. una graduación de color. Esa opción puede ser, pero nunca abandones el contorno lineal. Siempre El la línea contorno mantiene lineal. en negro o bien resaltada. Bueno, perfecto, dale. Me dice entonces que se le puede enviar alguno que otro avance con las otras carátulas, porque todavía, o sea, las tengo más bien en mente nomás. Ya las tengo que Bien. pasar a lápiz y después se le puede ir enviando a usted por privado, Sí. no lo... Sí, por privado o al grupo, como ustedes quieran. Por ahí hay chicos que no se animan a enviarlo al grupo, o no quieren, o no sé, porque a veces también sienten que la idea es como justo se les ocurrió, entonces me lo pueden enviar por privado. Eso no se preocupen, que yo en algún momento les voy a responder y les voy a decir bien, no, o lo que sea. Gracias, profe. Pero está bien. Está bien. Bueno, chicos, los dejo porque ya dentro de un ratito voy a tener una clase con los chicos de segundo, tercero. Cualquier duda que tengan en el grupo, o si no el jueves, o en privado, como ustedes quieran, y yo les voy a estar compartiendo el trabajo práctico para que lo lean, para los chicos que no están, o si se desconectaron, o lo que sea. ¿Mm? Ok, profe. Bueno, profe. Bueno, gracias chicos entonces. Gracias, Nos profe. vemos el jueves. Nos vemos. Nos vemos, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao.